La sesión del día de hoy. Señor secretario, le ofrezco la palabra para la cuenta. Presidente, senadores, en cuenta se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, del señor ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en el cual envió a esta comisión un informe que se exigió por la ley de presupuesto vigente sobre los avances de las principales iniciativas del Plan de Reactivación Educativa al finalizar el primer semestre del 2024. Y también en ese mismo sentido llegó de la Subsecretaría de Educación Superior también un ordinario respecto de medios de verificación en los cuales se da cumplimiento a las glosas presupuestarias correspondientes al primer semestre y segundo trimestre 2024. Ambos correos además han sido enviados a sus mails, como toda la cuenta, y también fueron derivados a la Oficina de Ejecución Presupuestaria o de Presupuestos del Senado para efecto del procesamiento de la información para la etapa de ejecución presupuestaria y de próxima discusión de ley de presupuesto. El señor Víctor Navarro, director del Liceo Bicentenario TP Simón Bolívar de la ciudad de Curicó, solicita a esta comisión revisar los excesivos montos por conceptos de multas que se aplican a los colegios por supuesta transgresión a la normativa. Este fue un tema que la comisión en sesiones anteriores analizó tangencialmente. Y también de la señora Soledad Montes, directora del programa de Fundación Trabún, por el cual remiten una invitación para el presidente de la comisión y demás senadores al cuarto Seminario Nacional de Aprendizaje Socioemocional, un encuentro nacional para una auténtica educación integral que se desarrollará el día jueves 8 de agosto, el próximo jueves 8 de agosto, entre las 13:30 y las 18:45 horas en la Casa Central de la Universidad Católica de Santiago. Y este seminario se realizará con el patrocinio del Ministerio de Educación. Y reitera la invitación que se efectuara al presidente de la comisión para dar unas palabras al inicio del evento. Y luego dos solicitudes de audiencia del señor Daniel Rodríguez, director ejecutivo del Centro de Estudios de Acción Educar, para dar a conocer su opinión respecto al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales. De la señora Camila Escarabello, en representación de la Red Latinoamericana y del Caribe Redales, por el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad, tratamiento médico y hospitalaria domiciliaria. Quiere reconocer su opinión respecto al proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación para reconocer la pedagogía hospitalaria como modalidad educativa. Y finalmente, de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, para reconocer su opinión respecto al proyecto de ley que modifica la Ley 21.040 que está y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa, ya despachado por esta comisión y para su tratamiento en sala en general. Ya. Entonces ofrecemos la palabra para ver si hay algún comentario, sugerencia respecto de la cuenta, señor senador Gustavo Sangüesa. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que ayer estuve reunido con la CONAFUDAEM y me decían que ellos tenían también consultarle a la Secretaría si llegó la solicitud porque ellos también querían intervenir en la discusión del boletín el 16.705. ¿Ah? No, el 705 de la 21.040. ¿Ya? Eso. Y tengo un varios también, presidente. Sí, por supuesto, ¿ya? Veámoslo de inmediato. Lo que pasa, presidente, que estuve reunido con la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, que ellos han expuesto en la comisión en ocasiones anteriores, sobre todo por el boletín 14.309, que es el conocido como el de reingreso escolar. Y este proyecto está radicado en la Comisión de Hacienda. Entonces, quisiera ver la posibilidad, presidente, que tomáramos el acuerdo y poder solicitarle a la Comisión de Hacienda que pusiese en tabla este proyecto, porque esto tiene que ver también con las recientes cifras que han salido sobre el ausentismo escolar, que son bastante preocupantes, que sabemos que además es el primer indicador de la deserción escolar. Entonces, el proyecto de reingreso apunta específicamente de esta cantidad de alumnos que aprovechar la oportunidad de solicitarle al Ministerio también la información respecto a cuántos estudiantes estarían hoy día desescolarizados, esto entendiendo aquellos que llevan más de un año ya fuera del
del sistema, porque si esto lo conectamos también con una realidad de nuestro país, porque yo siento que los niños, niñas o adolescentes que desertan del sistema escolar en regiones como la mía, principalmente en los sectores rurales, uno entiende que estos niños terminan trabajando en labores agrícolas principalmente. Pero cuando esto sucede en las ciudades, terminan finalmente trabajando para el crimen organizado, por el narcotráfico, que los capturan en sus diferentes barrios. Por eso es que es tan importante darle cuerpo a este proyecto denominado reingreso escolar. Bien, ¿les parece entonces tomar acuerdo respecto a las solicitudes que ha hecho el senador Sangüesa, mandar los oficios? Se mandaría entonces oficio a la Comisión de Hacienda solicitando a esa instancia que pueda poner en tabla el proyecto de ley sobre reingreso, que fue despachado por esta comisión hace ya un tiempo. Así se Sí. acuerda. Perfecto. Senador Velázquez. Gracias, presidente. Orientado en cierta medida a lo que plantea el senador Sangüesa, mm, es solicitar, y acá a lo mejor el ministro nos puede orientar, pero la solicitud original es que las seremías de educación o las direcciones provinciales puedan entregarnos estadísticas desagregadas de los alumnos de séptimo a cuarto medio que este año 2024, han sido expulsados de algunas escuelas, eh, han habido negociación para que salgan estos alumnos de escuelas y liceos, porque hemos recibido varias denuncias de familias en el que el colegio, los equipos de la unidad educativa X, invita a cambiarse de colegio, a una salida casi pactada. Son un poco fríos y objetivos, pero creo que cuando hablamos de cifras globales a nivel nacional, a veces nos quedamos en el dato estadístico importante, viene el respectivo proyecto de ley o las políticas que el Ministerio de Educación puede aplicar. Sin embargo, pudiésemos pedir esta información desagregadamente para saber en nuestras provincias, en nuestras regiones, cuál es la situación. ¿Cuántos alumnos están en esta situación hoy día de deserción? Porque muchos alumnos son retirados del colegio, pero luego no hay un seguimiento si han continuado sus estudios en otro. Entonces, la solicitud concreta, presidente, es que a las seremías de educación y a las direcciones provinciales podamos pedir nosotros cuántos alumnos no han continuado sus estudios en el colegio que fueron matriculados y eventualmente si tienen datos, si han continuado en otros. Me parece que podría ser también importante porque así focalizamos, territorializamos y vamos para que las autoridades en la respectiva región o provincia se hagan cargo de ciertos temas, porque a veces las cifras, reitero, globales no dan cuenta de la tarea que estamos haciendo o no estamos haciendo en determinados lugares. Gracias, presidente. Muy bien. No sé si hay otra palabra respecto a la cuenta. Si no, le ofrecemos la palabra brevemente al Ejecutivo en esta parte y si no, entramos a la tabla. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos los senadores presentes. Eh, Dos cosas. La primera, sobre la solicitud de reactivar el proyecto que en definitiva establece la subvención para la modalidad de reingreso. Eh, Nosotros nos encontramos como ejecutivo estudiando junto a la Dirección de Presupuesto alternativas financieras para poder abordar aquello, porque es un proyecto de ley iniciado durante el periodo anterior del presidente Sebastián Piñera, había cuenta de que se crea la modalidad, se aprueba la modalidad en el Consejo Nacional de Educación, pero sin el financiamiento respectivo. Estamos buscando alternativas. Yo pediría que el proceso de activación de ese proyecto, que no vemos a priori que no haya que hacerlo, también resguarde el que el Ejecutivo pueda efectivamente darle la conducción desde el punto de vista presupuestario que corresponde en función de lo que estimamos junto a la DIPRES. Sobre lo planteado por el senador Velázquez, muchas gracias. Me atrevería a señalar lo siguiente. Primero, me parece bien el propósito de buscar formas para que los Ceremis y DEPROP puedan operar con mayor claridad respecto a la deserción y todo aquello a lo que está vinculado. Pero me parece que el levantamiento de información para dirigir bien la consulta, presidente, debe ser al nivel central. Al nivel central del ministerio había cuenta
de que la concentración de la información en el sistema, en el SIGE, de cada estudiante y su respectiva trayectoria está registrada en la base de datos general a la que los Ceremis no tienen acceso. En segundo lugar, hay más fenómenos operando, no solamente el fenómeno de la deserción por razones de violencia o alguna otra, sino que también existe el estudiante que cambia de región, producto de que la familia se movilizó a otro lugar. En fin, hay una serie de elementos que explican por qué un estudiante, estando a inicio de año escolar en una escuela, durante el año escolar deja de estar en esa escuela. ¿Ya? No es solamente la deserción. Entonces creo que es importante combinar todos los factores para hacer una correcta interpretación, para definir bien frente a qué nos encontramos con deserción y frente a qué nos encontramos con otro tipo de fenómenos que operan y que son estudiantes que a lo mejor están con destinaciones en otros lugares del país o que se han movilizado a otros sectores, solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que sería bueno caracterizar bien la solicitud de la información en ese sentido y sobre todo dirigirla efectivamente hacia los sectores del nivel central, particularmente al Centro de Estudio del Ministerio de Educación, que es la que concentra la información a nivel nacional y que se puede entregar desagregada por región, por comuna, incluso por escuela. Nosotros le entregamos reportes de asistencia a cada sostenedor desde el año 2022 a la fecha y llega directamente a manos de los directores de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, esa información la tenemos. Hay que organizarla bien, eso va a requerir que sea algo de tiempo, pero se puede entregar y sería bueno saber qué regiones y en qué comunas nos interesa tener la información desagregada. Eso, pues. Bueno, muchas gracias, señor ministro. ¿Quiere seguir? Ya, bien. Presidente, claro, sí, tiene la razón técnica de cómo está operando el sistema. Eh, lo que quizás debiéramos entonces impulsar es cómo impactamos en las regiones con esta información, qué políticas regionales, comunales o provinciales, y que ahí se ven involucradas autoridades locales, deben haber probablemente buena experiencia en algunas regiones. A lo mejor sería interesante saber cuáles son esas, porque no siempre las políticas nacionales que emanan del Ministerio Público calan y llegan o sea, del Ministerio de Educación, llega, ahí está, algo de ángel tiene, ministro, algo de ángel tiene. Entonces, no calan en las regiones, pues entonces, ¿cómo involucramos con los recursos humanos que tenemos, con los recursos materiales, para que las provincias, las regiones, se hagan cargo de sus cifras? Porque claro, hay todo un análisis, usted le dice, no sé, CEREM, ¿cierto? Direcciones provinciales, esto es lo que hay en tu región. ¿Cuál es el retorno a aquello? ¿Qué labor? ¿Cómo llegamos a la unidad educativa donde no son las 50 unidades educativas que tenemos en nuestras comunas? Hay 10, hay 5, hay 8, que efectivamente ahí se está dando un fenómeno de deserción permanente con todas sus características. ¿Cómo llegamos a eso? Entonces, está bien, podemos recibir una estadística, explicaciones, pero en el territorio donde tenemos que hacer el trabajo, nos pareciera a algunos que ahí no se está haciendo. Estoy de acuerdo. Gracias. Ahora comprendo mejor el propósito de lo que plantea el senador Velázquez. Y yo me propongo entonces, le propongo, presidente, hacer una segunda solicitud, digamos, para que la comisión lo tenga a consideración. Aparte de la información, sugeriría sostener una reunión, una sesión que pueda ser especial o ordinaria, ustedes lo determinarán, con el equipo del Plan de Reactivación Educativa, con la Secretaría Ejecutiva del Plan de Reactivación, que entiendo que en la cuenta llegó el avance del plan de iniciativa del plan de reactivación, entonces podría ser una razón para poder citar a la Secretaría Ejecutiva, a Joaquín Walker y su equipo, y al mismo tiempo a la jefatura de la División de Educación General y en particular a la jefatura de apoyo a la mejora, que es con quienes ha estado trabajando la dimensión de revinculación educativa y trabajo sobre la asistencia. Sobre todo ello ha habido avance. Hay acciones, hay planificación y esta planificación además tiene una expresión territorial. Ahora, sí, es cierto que son lineamientos generales que se entregan desde el nivel nacional, que cada autoridad, cada CEREMI, cada DEPROV debe organizar en particular respecto a su respectivo territorio y su realidad. Entonces, creo que sería bueno partir por allí, e incluso como lo hicimos durante la tramitación de nueva educación pública, se puede pedir a algún director provincial
que a lo mejor de manera telemática, para que no tengan que estar viniendo acá, puedan conectarse para contar cómo a partir de esto que se presenta a nivel general se tiene, se ha hecho una particularización respecto a su respectiva provincia, digamos. Entonces yo me propongo, porque me da la impresión de que lo que pide el senador va más orientado justamente a tener claridad de las acciones más que del dato, ¿no? Y las acciones solo se pueden describir, o sea, se puede enviar un informe también, pero me parece que es bueno compartir la experiencia y cómo se ha avanzado en esto. Bien, muchas gracias. Yo quisiera un punto muy breve plantear acá, también aprovechando la presencia del ministro, que aprovecho de saludarlo ya oficialmente, lo mismo que al entró activo el ministro a hablar en todos los temas, y también, por supuesto, al subsecretario de Educación Superior, don Víctor Orellana, para el tema que estábamos viendo en la tabla la semana anterior y el que tenemos a continuación, el punto 2. Pero también brevemente quisiera simplemente comunicar al Ejecutivo que junto al senador García, presidente del Senado, estuvimos la semana pasada en un establecimiento particular subvencionado que fue sinistrado hace ya 3 años, que tiene una situación bien compleja, lo conoció, estuvimos acompañados de la subsecretaria de Educación y pedirle al Ejecutivo en las gestiones que ya, me imagino, las conversaciones que se están haciendo con Hacienda, poder reabrir esta glosa, ¿no es cierto?, que permitía un financiamiento de este tipo de establecimientos, particulares subvencionados, bajo condiciones de siniestralidad, como fue el caso de la Escuela Las Cerezas en Prequenco. Pero entiendo que esto es una conversación también que hay que hacer con ambos ministerios, con Hacienda. Bien, si le parece a la comisión, podríamos también acordarlo. ¿Mm? Bien, así se acuerda. Y la Hacienda y el sí. Bien, pasamos entonces al primer punto de la tabla, que tiene que ver con un proyecto de ley que esta comisión despachó hace ya algunas semanas, que es relativo a que incorpora a la provincia de Chiloé entre las beneficiarias del programa especial de becas establecido en el artículo 56 de la ley 18.681. Bueno, nosotros respecto a este proyecto pedimos, recuerdo, una autorización a la sala para verlo en general y particular, lo mismo Hacienda, y se aprobó en general y particular en ambas comisiones. Esto pasó a la sala, y se dio una discusión respecto del 120 del reglamento, que según muchos entienden, el artículo 120 del reglamento sostiene que si no se presentaron indicaciones en el plazo original dispuesto por la sala para becas Chiloé venció el lunes 22 de julio. Entonces, sin que se hubiera formulado ninguna propuesta hasta ese momento. Y yo entiendo que el 120 señala eso. ¿Ya? Hay otras interpretaciones, ¿no es cierto?, que permitieron que en esa ocasión la sala reabriera la posibilidad, ¿no es cierto?, de presentar indicaciones. Se presentaron 2 indicaciones por parte del senador Sandoval, que son las que el secretario nos va a hacer dar la relación a continuación. Esa es la situación y por eso este proyecto finalmente no ha salido del Senado. Presidente, como usted lo ha señalado, la sala en la sesión del día 23 de julio pasado acordó abrir un nuevo plazo de indicaciones. Ese plazo de indicaciones fue hasta las 18 horas de ese mismo día y se recibieron 2 propuestas, ambas del senador Sandoval. Se ha elaborado por la Secretaría un texto comparado en el cual los senadores pueden ver el contenido de estas indicaciones. Ambas tienen por objeto modificar el proyecto de ley, que a su vez modifica el artículo 56 de la ley número 18.681, que es un proyecto de ley que establece normas complementarias de administración financiera, de incidencia presupuestaria y de personal. La primera propuesta, si le parece, presidente, hago la relación de ambas. La primera propuesta tiene por objeto agregar un inciso nuevo al artículo 56 en comento, que es el artículo que a partir del año 1988 creó un programa especial de becas de estudiantes, destinado a estudiantes de escasos recursos residentes en territorios determinados en el inciso siguiente, que eran estudiantes que tenían fundamentalmente problemas que estuvieran en regiones que tuvieran ciertas características. Bueno, el inciso final de este artículo en vigencia establece que el reglamento que se debe dictar establecerá, entre otras materias, la competencia de la comisión otorgante, el procedimiento y la oportunidad en que se conferirán las becas, las condiciones y requisitos que habrán de reunir y cumplir los postulantes y los beneficios para obtener y mantener, según el caso, el o los beneficios de estas becas.
Este mismo cuerpo normativo establece que hay una comisión encargada del otorgamiento de estas becas que en la actualidad se otorgan a los estudiantes de Coyhaique, Aysén, General Carrera, Capitán Prat, Isla de Pascua, Juan Fernández, Palena, Última Esperanza, Magallanes, Tierra del Fuego y Antártica chilena. La indicación número 1, senador Sandoval, tiene por objeto, como les digo, complementar la norma que estoy comentando, que señala la indicación que con todo, en ningún caso, se excluirá a aquellos estudiantes que cumpliendo con los requisitos para la obtención de la beca, ésta no se hubiese otorgado. En tales casos, un reglamento determinará los mecanismos administrativos para su otorgamiento y recepción. Y luego la segunda indicación del senador Sandoval, que se encuentra en la página 4 del texto comparado, modifica el artículo segundo que lo que hace es además modificar la ley de presupuestos vigente del año 2024, que establece el monto que consideró la ley de presupuesto para las becas, más bien dicho el cupo máximo, que eran 2.531, y que se aumenta a 3.531, eso es lo que hace el proyecto de ley, aumentar en 1.000 cupos la beca. La indicación del senador Sandoval tiene por objeto modificar la glosa 06 en comento, disponiendo que del cupo establecido en el inciso anterior, es decir, de estas 3.531 becas, 300 becas serán destinadas a estudiantes pertenecientes a la región de Aysén. Ambas indicaciones entonces modifican normas referidas a presupuestos y a la administración financiera y presupuestaria del Estado. Eso, señor presidente. Bien, vamos a hacer la palabra, si le parece, en primer lugar al autor de esta indicación, el senador don David Sandoval. Muchas gracias, presidente. Dos cosas preliminares respecto de este particular. La razón de este involucramiento radica fundamentalmente en que en la discusión en la sala y en los textos que salen de los informes de la Comisión de Educación se señalan materias que dicen relación con las coberturas de otorgamiento de becas en estos territorios. Estas becas están pensados, siempre han sido pensados para lugares que tengan dificultades de accesibilidad manifiestos y claros. ¿Quiénes son? Y aquí están definidos en la ley: la zona extrema, Isla de Pascua, Juan Fernández, que evidentemente la región de Aysén, por cierto, la provincia de Palena, ¿para qué decir? Efectivamente son territorios que tienen esta condicionante especial. Lo que hace este proyecto de ley incorpora ahora a la provincia de Chiloé completa a este mismo beneficio. Los jóvenes de Aysén, presidente, se van al colegio, en el caso de enseñanza media, que no en todos los establecimientos y no todas las localidades en las cuales en nuestra región existen estudiantes, hay niveles de enseñanza media. Hay jóvenes que terminan la enseñanza básica y tienen que tempranamente salir a buscar el liceo más cercano. Coyhaique, por ejemplo, en Ñireguao no hay establecimientos de enseñanza media y estamos hablando de 120 kilómetros. Ese joven no puede ir y volver en el día, menos todavía en las condiciones de caminos que se tienen. Entonces, presidente, en este contexto, más allá de la discusión del tema, lo que nosotros planteamos es que evidentemente en la discusión que se realizó en esta comisión, se señaló además por parte del ministro aquí presente, quien aprovecho de saludar por su intermedio, de que estarían las coberturas de los beneficiados de los estudiantes con becas asignados en su totalidad. Así dice el texto del informe de la Comisión de Educación que habría emitido el ministro. Presidente, le leo una de las notificaciones de la JUNAEF a jóvenes de nuestra región. Junto con Saludar te informamos que si bien cumples con todos los requisitos de la beca Patagonia Aysén, esta es la beca de integración territorial, pero el objetivo al final de cuentas son esencialmente los mismos. En esta ocasión no se te ha otorgado el beneficio porque se asignó el 100% de los cupos disponibles a la fecha según priorización establecida. Estos son jóvenes que están estudiando fuera de la región, presidente. Tengo el caso aquí de Aníbal, de Maximiliano Pacheco, por ejemplo. Esta comunicación, el que repite JUNAEF, a 278 jóvenes en mi región de Aysén. 278. Que a diferencia del joven que en esta ocasión, que este beneficio le va a permitir a un joven que esté estudiando en Castro, va a poder estudiar a Puerto Montt en la mañana y regresar en la tarde a su casa. El joven de nuestra región, ninguno de ellos, ni siquiera en lugares rurales, puede hacer lo mismo de un joven que termina con enseñanza básica. Estamos hablando de un joven de que tiene ¿cuánto? 14 años, que se tiene que ir a un establecimiento de enseñanza media. Entonces, ¿cuál es la idea, presidente? En primer lugar, yo no sé de dónde viene la discusión respecto de cómo se declara territorio de estas características. Esto es una definición que normalmente hace la Subdere, ¿ya? Incluso más. Para otros beneficios,
el tema del aislamiento ha sido fundamental para otorgar determinados beneficios, como el caso de la zona franca, por ejemplo, de Aysén. Elemento fundamental, el aislamiento del terreno. Y creo que aquí se abre una puerta que el propio senador García lo manifestó en la discusión. ¿Cuántos jóvenes en otros territorios fronterizos, cordilleranos, aislados, que hoy día no tienen este beneficio? En la Araucanía, en el altiplano, no tengo idea. Aquí se está abriendo un espacio. Quebrada, yo no sé por qué la SUDER, en qué contexto, ¿verdad?, habrá sustentado esta condición especial de la isla de Chiloé, del cual, dicho sea de paso, no tengo ningún inconveniente, pero uno siempre apela por los temas de justicia. Y yo tengo, presidente, lo que buscamos con esto, evidentemente que estos 278 jóvenes, que no son pocos, este proyecto abre una cobertura de 1.000 cupos nuevos. Presidente, estamos hablando cerca del 40% del total de las becas de la zona. Se abre en un solo proyecto de la noche a la mañana, 40% más de incremento del presupuesto. Y nosotros que venimos por años, por décadas peleando por estos proyectos, todavía tengo 278 jóvenes esperando un beneficio que es absolutamente justificable. Son jóvenes, presidente, que salen de su casa, muchos no vuelven ni siquiera a mitad del semestre, vuelven a fin de año, a diferencia de esta situación. Por eso creemos, viendo la situación en particular, estimamos más allá de la admisibilidad o no, pero de poner esta discusión, pues que toda vez que es un tema que evidentemente sí afecta a un tema de aislamiento, de dificultades. Aquí está el subsecretario de Educación Superior. Los dos proyectos de educación superior, presidente, que tengo en la región están intervenidos en este minuto. La Universidad Austral, ¿no es cierto?, está en un plan de recuperación con seria probabilidad de que cierre sus instalaciones en la región de Aysén. El segundo proyecto, la anhelada Universidad Estatal de Aysén, presidente, está no en la primera etapa, está en la segunda etapa de intervención, ¿verdad? Está con un administrador. ¿Y por qué, presidente? ¿Qué pasa con ellos? ¿Usted cree que los papás de esos alumnos que están terminando su enseñanza media quieren mandar a un hijo donde sabe que una universidad fue cautivada, presidente, por un sector político que terminó en una administración desastrosa, que hoy día la subsecretaría lo tiene intervenido precisamente por lo mismo? Fue un nido, presidente, un nido político del Frente Amplio. Eso fue la Universidad Austral. Acaba de terminar recién, salir, ¿verdad?, el rector anterior. Acaba de salir recién, presidente, el rector anterior, ¿ya? Después de tiempo requiriendo, ¿no es cierto?, que quienes eran responsables de esta administración todavía seguían en la universidad. Eso, presidente, para cerrar, los papás, a la familia, a las mamás de nuestra región que tienen a su hijo mandarlo a estudiar, no les da ninguna certeza de que les van a van a asumir los costos de estudiar educación superior en una universidad que no le asegura ni la calidad, ni el compromiso, ni la eficiencia, porque ambas universidades, en este minuto, presidente, desgraciadamente, están intervenidas precisamente por problemas serios de gestión. La Universidad Austral con administrador y la Universidad Austral con un plan de recuperación. Por eso, presidente, creemos que esta situación debe revisarse, analizarse en su contexto. Yo sé que aquí se dijo algo que está en el acta de la Comisión de Educación y que en realidad, por lo que yo le estoy señalando, no es así. Solamente en el centro tengo 278 jóvenes. Sí, voy a ofrecer la palabra inmediatamente, pero también quisiera primero referirme a lo planteado por el senador Sandoval. Yo tiendo a coincidir con el planteamiento más de fondo que él hace. Creo que esta es una discusión que a nosotros nos falta, particularmente en las zonas más extremas, en la zona sur en general, y no solo en las zonas extremas, porque con el senador García justamente planteamos hace algunas semanas, a raíz precisamente de este proyecto, lo que ocurre en la cobertura, en la escasa cobertura, no sé si tan escasa, porque la verdad que dicen que el margen que falta para completar la cobertura en materia de becas, en la beca indígena, que también es parte de JUNAEP, es reducida. Y ahí ningún gobierno ha querido mirar eso, estudiar, porque se dan muchas paradojas, mucha injusticia, incluso no solo respecto de una misma comunidad, un territorio, sino de una misma familia. Entonces nosotros hicimos este punto también, pero entendíamos que no era este el proyecto, por la manera como llegó, para dar curso a esta materia. Creo que el senador Sandoval tiene mucha razón con situaciones que ocurren en materia de educación superior, con falta de oferta también en educación superior, y hay otros territorios que a veces, bueno, aquí no hay ningún senador de la región de Valparaíso, ¿no? No. Poco se dice, pero por ejemplo, y qué bueno que esté el subsecretario Orellana, pero he recibido la presencia de autoridades de Isla de Pascua, concejales, alcaldes, y nos plantean que hay un serio problema con la oferta académica en Isla de Pascua, porque por características muy particulares, muy singulares de la isla,
los pocos estudiantes que vienen al continente a estudiar en institutos de educación superior, universidades, finalmente abandonan por un tema de desarraigo, abandonan. Y no hay alternativa en la isla. Entonces yo no sé si en el marco también del Centro de Formación Técnica de la región es posible construir una propuesta también. Digo porque hay muchos territorios respecto a los cuales nadie empuja. Entonces por eso quiero simplemente empatizar con el planteamiento que ha hecho el senador Sandoval respecto de un tema que efectivamente yo sabía que es antiguo, esta demanda en Aysén. Sin embargo, como a nosotros nos corresponde pronunciarnos por un proyecto bien acotado, eh, yo tengo la impresión, le voy a pedir al secretario sí que pueda complementar en lo técnico, yo tengo la impresión de que estas indicaciones son inadmisibles, porque afectan la administración financiera del Estado, por un lado, y por otro lado también se aparta de la idea matriz, que en este caso son bastante acotadas y tiene que ver con Chiloé, sin perjuicio que en el fondo podemos estar de acuerdo y debiéramos abrir una conversación con el Ejecutivo, con el Ministerio de Educación en otro momento. Señor secretario, le ofrezco la palabra respecto a la admisibilidad de las indicaciones, creo que es lo primero, y luego le voy a ofrecer la palabra al ministro. Presidente, como lo indiqué al comienzo de la presentación, las indicaciones que ha formulado el senador Sandoval, ambas tienen por objeto modificar dos leyes. Uno, la ley 18.861, perdón, 18.681, que tiene por definición, por denominación, establecer normas complementarias para la administración financiera, de incidencia presupuestaria y de personal. Y luego el artículo segundo, al cual también se refiere una indicación del senador Sandoval, es la modificación de una glosa presupuestaria. Ambas materias se refieren a cuestiones de incidencia en la administración financiera y presupuestaria del Estado, que de acuerdo a la Constitución corresponde a materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y la Ley Orgánica Constitucional señala que se declararán inadmisibles todas aquellas materias que, en dos supuestos, que alteren la iniciativa exclusiva del presidente de la República, como también aquellas que se aparten de ideas matrices. Y ahí también tocamos un segundo aspecto con la indicación 2 del senador Sandoval, ya que el proyecto solamente, y obviamente a esta Secretaría no le corresponde hacer ningún tipo de pronunciamiento respecto del mérito, solamente tiene por objeto acotado el tema de la incorporación de la provincia de Chiloé a un beneficio que en la actualidad poseen otra serie de provincias del país que están enumeradas en el artículo 56 de la ley que se está modificando. Entonces, esas son las dos razones por las cuales, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista constitucional, las indicaciones deberían ser declaradas inadmisibles por el señor presidente de la comisión. Bien, le ofrece la palabra al señor ministro y a continuación me la pidió el senador Espinosa y luego el senador Sandoval. Gracias, presidente. Varias cosas, algunas respecto al fondo y otras sobre forma. Primero, el Ejecutivo coincide con lo señalado por la Secretaría de la Comisión. De hecho, uno puede decir que la 18.681, que es la norma que se modifica, porque el artículo 56 que establece la beca de integración territorial, es casi la ley de la inadmisibilidad, ¿no? Porque se llama normas complementarias de administración financiera y de incidencia presupuestaria y personal. En consecuencia de que efectivamente el artículo 65 de la Constitución Política de la República señala precisamente que dentro de de la iniciativa exclusiva del presidente está todo aquello que tenga relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado. Eh, También coincidimos con lo señalado respecto a ideas matrices. Efectivamente, este es un proyecto de ley que amplía, es el propósito, está en el título del boletín 16.835-04, que es amplía la beca de integración de Chiloé. Y precisamente cualquier cosa en una dirección distinta también cae fuera de idea matriz. Eso respecto a lo de forma, que por cierto siempre es muy relevante, y creo que tenemos que ser capaces de resguardarla, más aún cuando no es algo que siempre se esté observando, y nos ha tocado verlo en varias ocasiones, y por tanto coincidimos en ese sentido. Ahora, respecto al fondo, yo quiero hacer una precisión, creo que justo, porque a mí no me gusta decir, cuando las personas señalan cosas, no me gusta atribuirle cosas que no han dicho. Y lo que yo no he dicho es que esta vez es que la beca Patagonia y CIEN está con demanda satisfecha en un 100%. Lo que sí dije es que la beca de integración territorial no representa hoy día estudiantes con demanda insatisfecha. Ahora, ¿podemos discutir sobre la situación de la beca Patagonia y CIEN? Sí. ¿Hay estudiantes que no tienen acceso a la beca Patagonia y CIEN hoy día? Sí. Pero la beca de integración territorial es otra beca. Entonces yo creo que hay que ser súper preciso, presidente, en el sentido de no mezclar las cosas y sobre todo ser justos en no decir cosas que otros no han dicho.
más aún con la gravedad que representan que un ministro de Estado venga a esta comisión y entregue información falsa. ¿No? O sea, lo que yo he dicho es que la beca de integración territorial está con demanda satisfecha, que necesitamos incorporar a la zona de Chiloé, ya discutimos el mérito de eso en sesiones anteriores, y ahora, frente a lo de beca Patagonia y CEN, uno puede decir que efectivamente tenemos coberturas que no están completamente aseguradas. De hecho, tan distinta es esta beca, que una es la BPA, que es la beca Patagonia y CEN, que es un beneficio por 1.900.000, poco más de 900.000, 1.905.150 pesos que se entregan por 10 cuotas en el año, más una asignación de alimentación que son 420.000 pesos, más el traslado que son 251.830 pesos. A diferencia de la beca de integración territorial, que son 18,7 UTM por año, que más o menos si uno lo traslada a montos en pesos son 1.234.200 pesos. Es decir, incluso los valores no coinciden, son distintas. Eso es lo que quiero decir. Son distintas. Es más, yo tuve la oportunidad de conversar con apoderados de estudiantes de GENA y CEN hace un par de semanas atrás, donde conversamos sobre este tema, y cuando yo les planteaba lo de la beca de integración territorial, ellos mismos eran súper enfáticos en decir, no nos interesa la beca de integración territorial, porque los conceptos y los recursos involucrados en cada una de esas becas son distintas. Aclarado ese punto, presidente, que me parece que era necesario, había cuenta de que se señala algo que yo no he dicho, y aclarando también que son dos becas distintas y de naturaleza distinta, me permito señalar que nosotros estamos hoy día en un trabajo con la Dirección de Presupuesto para una modificación presupuestaria y también una ampliación de los cupos relativos a esta beca en particular. Porque ustedes saben que la asignación que está en la ley de presupuesto vienen becas, ¿cierto? En general, y de ahí salen varias becas que tienen en la JUNAEP, la beca Presidente de la República, la beca Integración Territorial, la beca Patagonia y CEN, entre muchas otras becas, que existe la beca de pueblos, de estudiantes indígenas, que también se está haciendo otra modificación presupuestaria que yo les comenté, que está en proceso de cursar. Lo hemos conversado, de hecho, con el ministro de Hacienda también, y de hecho, ustedes saben que el procedimiento administrativo de una modificación presupuestaria tampoco es algo relativamente rápido, porque además de identificar el presupuesto de dónde salen los recursos, la modificación presupuestaria propiamente tal, la autorización del Ministerio de Hacienda, primero por la Dirección de Presupuesto, luego por el Ministerio de Hacienda, y luego esto tiene que ir a toma de razón a la Contraloría. Cuando se hace una modificación de presupuesto, presidente, aunque sea un peso el que se esté haciendo, tiene que ir necesariamente a toma de razón a Contraloría. Entonces yo me permito señalar todo esto para graficar desde el punto de vista pedagógico lo que implica todo este proceso. Entonces, yo creo, presidente, para concluir, que en primer lugar, bueno, estamos frente a indicaciones que son inadmisibles, evidentemente, eso no lo podemos pasar por alto. En segundo lugar, el propósito de este proyecto es incorporar a un territorio que, ojo, yo en esto también quiero ser claro, se dijo también otro elemento que yo creo que hay que precisarlo bien. La beca de integración territorial no es concebida para los territorios que hoy día uno puede denominar que son zonas extremas o zonas de rezago. ¿Ah? No, ni siquiera son todos territorios de zonas especiales. ¿Ah? Entonces, por esa razón, por ejemplo, uno no encuentra allí a la región de Tarapacá, por ejemplo, que es una zona extrema, según la actualización de la política de zonas extremas que hicimos durante el año pasado. Me tocó hacerlo porque yo era el subdere de la época, ¿no? Entonces, más bien tiene que ver con la condición especial de inaccesibilidad y falta de oferta también. Y aquí quiero señalar otro elemento importante, que si ustedes recuerdan, cuando expusimos el proyecto, se incorpora un supuesto de hecho respecto a la falta de oferta como una causal para efectivamente poder hacerse parte, poder impetrar el beneficio. Originalmente en la norma, en el artículo 56, no existe esa causal, solamente es cuando el estudiante tiene que ir a estudiar afuera, sino que también la falta de oferta en el sentido de que habiendo oferta educativa en el territorio, este no cuente con los cupos necesarios para que los estudiantes puedan estudiar. No todos los casos de las comunas de Chiloé, por ejemplo, tenemos, como lo señalaba el senador Sandoval, de hecho, precisamente, tienen oferta educativa para enseñanza media o para educación superior, mucho menos, ¿no? Que es precisamente la razón por la cual esto se crea y por lo cual vemos la necesidad de incorporar a la provincia de Chiloé en este beneficio, dada la cantidad de estudiantes que están saliendo de sus respectivos territorios y de sus islas, en un contexto además en el que el diagnóstico de la política pública nos indica que los sostenedores actualmente, los sostenedores, en este caso los municipios, se encuentran en un proceso paulatino y sostenido de cierre, por ejemplo, de internados.
que es una modalidad por la cual los estudiantes podían moverse dentro del archipiélago sin tener que salir del archipiélago y tener una manutención garantizada en alojamiento, en alimentación, en traslado. Eso está en retroceso, los internados han ido cerrando, cada vez son menos. De hecho, tuvimos que hacer un esfuerzo grande como Ministerio de Educación este año para poder sostener la mantención de algunos internados que también querían cerrar durante el 2024. Entonces, todo eso está en el fundamento de por qué es importante avanzar en esta beca de integración territorial para Chiloé, la ampliación de la beca territorial de integración territorial para Chiloé. Lo relevante entonces es señalar todos los aspectos de forma que coincidimos con la Secretaría, la razón por cual es importante este proyecto. Y en segundo lugar, estamos trabajando con la Dirección de Presupuesto para subsanar el problema de la falta de cobertura que se ha registrado respecto a la beca Patagonia y CEN, que compartimos también con el senador Sandoval la necesidad de subsanar eso. Yo mismo he conversado con los apoderados del territorio en el territorio, lo hemos conversado también con los diputados. Ahora, el día de ayer, tuvimos una conversación también con el senador Sandoval respecto al tema. Espero que esto lo podamos despechar lo antes posible con la Dirección de Presupuesto, lo cual ya no depende exclusivamente de mí, ustedes lo saben. Eso, presidente. Gracias, ministro. Senador Espinosa. Muy breve, yo creo que ya todo lo que ha dicho el ministro es lo que, muchos de los fundamentos que yo iba a dar para graficar la trascendencia que tiene para Chiloé, obviamente, este proyecto. Y por eso es lamentable que vaya a tener un nuevo trámite, un nuevo paso por Hacienda, porque efectivamente eso va, lo único que hace es complejizar, obviamente, la solución a una problemática que Chiloé tiene y que de una u otra manera amerita absolutamente este proyecto. Yo quisiera, en este sentido, eh, em, señalar de que es innecesaria. Yo respeto mucho la petición del colega. Sabemos que obviamente es inconstitucional y todo lo que demás, pero yo igual comprendo su posición porque tiene obviamente elementos, pero yo quiero señalar de que la Junaep está solicitando 224 nuevos cupos, de los cuales 50 y tantos van a ir para la provincia que representa el senador, y por lo tanto eh, es una cifra que a lo mejor tampoco va a satisfacer todo lo que él quiere, pero que ayuda en definitiva también a cubrir el 100% de las necesidades que tienen los territorios. También va a ir ahí, para mí igual hubiera sido importante haber agregado Palena, pero lo conversamos en su momento con la directora dijo que está peleando también unos cupos más porque Palena tiene solo 20 o 25 y se requieren muchos más. Y yo me quedé tranquilo con eso para no entorpecer obviamente el normal desenvolvimiento y el desarrollo de este proyecto que para Chiloé es de enorme trascendencia. Yo vuelvo a valorizar el que el Ejecutivo le haya dado trascendencia a este proyecto, que lo inició en su trámite el diputado Ulloa y que yo he apoyado en todo momento porque considero que para Chiloé es de enorme relevancia por todas las razones que el ministro ha dado y muchas más, además de aislamiento, de dificultades. Hay mucha gente y muchos alumnos allá que son, a lo mejor equidistantemente están cerca de la capital provincial que es Castro, pero que tienen que pasar 2 o 3 islas para llegar a estudiar. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente este proyecto es muy relevante. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, señor Espinosa. Senador David Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Yo entiendo el tema de la admisibilidad. De la segunda no sé, en realidad uno no pedía mayores recursos, solo hablábamos de redestinación respecto de un programa que se estaba dando aquí simplemente, ¿ya? Pero para los efectos prácticos y a la información que da el ministro, a uno un poquito quisiera, o sea, el impacto que tiene este proyecto en relación a las becas no deja de ser significativo. O sea, de la noche a la mañana se incorporan 40% más de becas con un 40% más de presupuesto. Eso es lo que involucra este proyecto. O sea, y alguien se iluminó en un rato, ¿no es cierto? Según el senador Espinosa fue el diputado Ulloa. Supongo que esto es un proyecto, es un mensaje, ¿no es cierto? No es moción. ¿Mm? ¿Ah? ¿Y cómo es moción un proyecto que crea un programa? ¿Ah? O sea, yo quiero verlo desde la génesis del sistema. O sea, ¿ah? O sea, es un mensaje que se respaldó se respaldó en un requerimiento de un parlamentario determinado. Me parece bien, ¿ya? Para el tema de la génesis, para el tema de la génesis del proceso. Pero me gustaría, presidente, porque, como digo, llama mucho la atención, evidentemente, insisto en lo que yo le decía, presidente.
no tengo nada contra los jóvenes y con los temas que pueda tener de aislamiento los jóvenes en la isla de Chiloé. Pero le insisto, presidente, muchos de los jóvenes probablemente que se van a ver beneficiados con esto son jóvenes que pueden en la mañana irse a su establecimiento de educación superior y dormir en la noche en su casa. Esto no pasa acá, presidente. Entonces uno dice, pongamos prioridades de la autoridad sectorial, en este caso del ministro. Si yo puse toda mi celeridad, ¿verdad?, para acoger una inquietud de una provincia, de unos parlamentarios, y juntamos recursos y hacemos becas y presentamos mociones y las tramitamos y la aprobamos y ya estamos en el segundo trámite rápido. Ministro, tengo 278 jóvenes que las familias en este minuto están viendo cómo pagan el alojamiento, ¿verdad?, la pensión, cómo pagan los gastos comunes que tiene este tema, de jóvenes que no lo ven el fin de semana. Que probablemente la mayoría de los jóvenes de Chile van a volver por lo menos el fin de semana van a volver a su casa. En el caso de nuestra región no es así. Le pediría su intermedio, presidente, que se articule, porque esto es un problema que usted mismo lo ha planteado como háganse todas las acciones para que estos trámites administrativos, Hacienda, presupuesto, Contraloría, ¿verdad?, con la misma celeridad con que llegaron a este mensaje, a este punto, después en segunda tramitación, saquen los problemas administrativos pendientes y pongámonos a resolver este otro tema. Pero ¿cuándo, ministro? Presidente, ¿cuándo pudiéramos tener una cifra acotada? Porque yo en ese sentido le pediría a nuestros parlamentarios, por lo menos se abstengan en este minuto de avanzar en esa votación. Les pediría, ¿ah? Pero necesitamos certeza, no esta información así que vamos a verlo con. Nos gustaría tener un poquito algo más específico, presidente. Muchas gracias. Bien, sí, inmediatamente yo comprendo el planteamiento del senador Sandoval y creo que es muy habitual eso, escucharlo en todas las comisiones, porque, bueno, una de nuestras funciones constitucionales es justamente la representación de los territorios. Y todos los que estamos aquí lo hemos hecho y lo hacemos todos, incluso desde la cuenta, uno plantea temas, y como seguramente ocurrió con el diputado yo en la Cámara. ¿Ah? Eh, Tal vez con proyectos de acuerdo, como empiezan todas estas cosas, y finalmente se estudian y los ejecutivos se convencen de que esto es necesario y se presenta el mensaje. Pero acá yo he declarado el proyecto inadmisible, las indicaciones inadmisibles. Aquí no habría nada que votar, porque este es un proyecto que salió unánimemente de esta comisión, entiendo que también de Hacienda. El extender esto, claro, puede complicar, porque tendría que ir a Hacienda y eventualmente Hacienda podría tomar otro criterio distinto al que está tomando la comisión. Ahora, si efectivamente a mí me dicen que la declaración inadmisible debería votarse, yo entiendo que eso sí podría votarse, ¿no? Presidente, la mayoría de la comisión podría pedir que se votara su declaración de inadmisibilidad, pero eso tendría que ser solicitado. Y reiterar, presidente, lo que usted está, o más bien dicho, complementar lo que te ha dicho, presidente, y lo que de alguna forma se ha sentido acá, es que acá, si se da la segunda posibilidad del artículo 120, es decir, que las indicaciones sean presentadas, sean declaradas inadmisibles, se entenderá también aprobado en particular y así lo declarará el presidente. La Secretaría de la Comisión entiende que si el criterio de la Comisión, el que ha sostenido el presidente de la instancia, y así se ratifica, en la sala el presidente debería hacer la declaración que contempla el artículo 120, de declarar aprobado en particular el proyecto porque las indicaciones fueron declaradas inadmisibles, es decir, no abrir una discusión en la sala respecto a este proyecto de ley por el supuesto del artículo 120 que declara las indicaciones presentadas fueron declaradas inadmisibles, pero para eso, obviamente, y el tema que lo que ha hecho que tiene que ir a la Comisión de Hacienda, lo que pasa es que en la tramitación de los proyectos se estableció el trámite de Hacienda en su caso, porque obviamente una cuestión de incidencia presupuestaria de manera concreta. La Comisión, por unanimidad, solicitó en su momento que se discutiera en general y en particular, a objeto de que se discutiera esto. Bueno, quería terminar yo, presidente, la explicación. Por favor, termine eso. Bueno, y por eso es que correspondería en este trámite reglamentario, que es el segundo trámite reglamentario, que el proyecto también tenga que ir a la Comisión de Hacienda para cumplir la cuestión formal, que es que las comisiones técnicas encargadas por la sala para discutir el proyecto cumplan con su cometido. Eso, señor presidente. Bien, voy a dar la palabra al señor ministro, luego al senador Sangüesa y vamos a cerrar esta discusión porque yo estimo que aquí no hay nada que votar. A menos que alguien me diga, sabe que su declaración de inadmisibilidad no es correcta y hay que votar eso, bueno, habría que poner eso en votación. Señor ministro. Presidente, sí, miren, yo quiero reiterar, hemos
he estado trabajando con la Dirección de Presupuestos, está la solicitud de modificación presupuestaria, también el cambio del N de la distribución de las becas que establece la ley de presupuesto, porque también eso es importante tramitarlo, digamos, no se puede incluso incorporar nuevas becas si es que no se hace esa modificación. Es parte de lo que se está haciendo. Nada de esto, ni en este gobierno, ni en el anterior gobierno, ni en el anterior gobierno, y ninguno de los que vengan para adelante son discusiones sencillas con DIPRE, sobre todo porque estos son gastos que si se incrementan de un año a otro, hay que incorporar a la ley de presupuesto para el próximo año. O sea, todo esto se termina convirtiendo en gasto permanente, seamos honestos. Sí, claro. Entonces, no, por supuesto. Entonces, presidente, cuando, cuando se plantea el tema de la celeridad con la que se tramita esto fue un acuerdo que hizo el ministro de Hacienda en el marco de la discusión de la ley de presupuesto el año pasado. Parte de los protocolos que se hicieron de la ley de presupuesto el año pasado, esta ley de integración territorial, no es un acuerdo sectorial, quiero ser claro en eso, más allá de que yo estoy de acuerdo con el fondo y la necesidad de hacerlo. En segundo lugar, no salió Express. De hecho, estamos en el mes de agosto llegando prácticamente, luego del acuerdo que se tomó a fines del año pasado. Digo, quiero ser justo en las valoraciones, no. Sí, es solamente para efectos de ser preciso. El, el segundo trámite, porque salió muy rápido de los dos trámites, presidente. Entonces, efectivamente, yo creo que eh, yo me quedo con el compromiso que puedo sostener. Y el compromiso que puedo sostener es que estamos trabajando con la Dirección de Presupuesto para subsanar el problema de la falta de las becas Patagonia Aysén. No me puedo comprometer con una fecha exacta porque no está en mis manos, lamentablemente, poder hacerlo. Incluso hay dos partes del trámite que no están en mis manos. El primero que está respecto a la aprobación y autorización de la DIPRE, y la segunda es la toma de razón de la Contraloría. O sea, ninguno de los dos puedo yo establecer plazos certeros respecto a el efecto de la gestión. Lo que sí es que yo me comprometo, tal como lo hice con los apoderados cuando nos juntamos un par de semanas atrás en Aysén, a darle celeridad a la gestión, a poder impulsar en todo lo que en nosotros corresponda, poder avanzar en la subsanación de esta brecha que se generó con la beca Patagonia Aysén. No puedo comprometer más que eso, porque lamentablemente hay un ámbito que no está en manos del Ministerio de Educación. Esto no es una resolución exenta, y por cierto, que la autorización de modificación presupuestaria es una exclusiva atribución del Ministerio de Hacienda. Muy bien, senador Sangüesa, y cerramos y debemos pasar al segundo punto. Hay algunos colegas que quieren ir a la comisión de trabajo también, entiendo que. Gracias, presidente. Yo creo que, bueno, hay claridad respecto de que la inadmisibilidad, y en eso hay acuerdo, pero también hay acuerdo en que este es un tema que, y bien lo dijo el maestro, el ministro tiene su límite en la DIPRES. Entonces, yo creo que sería bueno que nosotros pudiésemos oficiar precisamente a la DIPRES para hacer este requerimiento y podamos, una vez que reforzar, muy gracias, reforzar y complementar precisamente la discusión del presupuesto. Entonces, creo que si nosotros digamos, debemos tratar de apoyarnos en este minuto las propias gestiones que está haciendo el Ministerio ante la DIPRES para que sea un requerimiento no solamente desde el Ministerio, sino que también desde la Comisión de Educación del Senado, de manera de que esto sea parte de la discusión del presupuesto para el próximo año, presidente. Bien, ¿habría acuerdo entonces en los términos que ha planteado el senador Sangüesa, oficiar la DIPRES? Yo pediría, creo que el senador García va a estar de acuerdo conmigo, en que aprovechemos ese mismo oficio de la DIPRES para también oficiar respecto del tema de la apertura de la glosa de la Ley de Presupuestos 2025 para infraestructura en relación a proyectos particulares subvencionados. ¿Sí? Bien, así se acuerda. Presidente, solamente para precisar dos cosas. Entonces, el oficio de la DIPRES es sobre el tema. Sí, el primer tema sería las becas Patagonia Aysén, que es la inquietud del senador Sandoval. Sí, ese no es en el fondo para que informen respecto a cómo está la tramitación, etcétera, etcétera. Y el segundo tema del oficio de DIPRES es para que se tuviera la posibilidad de abrir la glosa para efectos de infraestructura para los establecimientos particulares subvencionados, ¿correcto? Que hayan sido siniestrados, ya. Y, presidente, en segundo lugar, le corresponde a usted, en virtud del artículo 120 del proyecto, del reglamento, quiero decir, toda vez que fue
acogida su declaración de inadmisibilidad de las indicaciones, declararlo aprobado en particular también. Bien. Sí, un segundo, ¿no? Sí, muchas gracias, presidente. Le pediría, ¿no es cierto?, que ese oficio saliera con toda la fuerza de todos los miembros de la comisión en la presencia para que se resuelva este tema. Y bueno, pero lo puede, De hecho, dos oficios distintos para no mezclar, ¿no es Dos cierto?, oficios. un tema con el otro tema, con la celería el primero, obviamente, y ojalá, pues, ministro, usted estuvo allá, le iba a poner hasta un hijo a Aysén, ya se está yendo, se está poniendo ya. Claro. Bueno, oiga, y al subsecretario de Educación Superior, ojo con los dos proyectos de la Universidad de Aysén, tan complicados. Por lo tanto, el proyecto queda aprobado en particular. Segundo término, presidente, en lo que queda de la sesión del día de hoy, se ha puesto en tabla el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que tiene por objeto modificar la ley 21.091 para prohibir la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas arancelarias contraídas con instituciones de educación superior. Este proyecto de ley es una iniciativa de los diputados Luis Maya, Alejandro Bernales, Miguel Calixto, Felipe Camaño, Vlado Mirosevich, Juan Santana, Sebastián Videla y las señoras Karen Medina, Alejandra Plasencia y Emilia Schneider. Es un proyecto que inició su tramitación acá en el Senado hace un año, 1 de agosto del año 2023. Se encuentra en primer trámite para su aprobación en general y particular, toda vez que es un proyecto de artículo único. Y fue aprobado en la Cámara de Diputados por 105 votos a favor, 4 en contra y 19 abstenciones. En concreto, lo que hace el proyecto de ley, hay una minuta que ha preparado la Secretaría para mayor antecedente, es modificar el artículo 55 de la Ley 21.091 de Educación Superior en el título de la Superintendencia de Educación Superior. Ahí en el párrafo sexto se establecen cuáles son las infracciones y sanciones que corresponde aplicar por esta instancia, por la Superintendencia de Educación Superior, en el funcionamiento de los establecimientos que están bajo su regulación, y pretende reemplazar la letra E actual de este artículo 55 por otra que dispone que será una infracción grave el condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones en el otorgamiento de títulos, diplomas y certificaciones a exigencias pecuniarias por deudas de arancel, aun cuando estén establecidas por la institución de educación superior en su reglamentación e informadas a los estudiantes al momento de suscribir el contrato respectivo. Solamente para efectos de información, presidente, y para complementar la relación, la norma actual también establece como una infracción grave el condicionar rendición de exámenes y otras evaluaciones por el otorgamiento de títulos, diplomas, certificaciones a exigencias pecuniarias distintas del pago de arancel. Acá asocia a las exigencias pecuniarias por deudas de arancel. Y ahí en lo demás es una regulación más o menos similar, pero básicamente de eso se trata el proyecto de ley, que es la deuda de arancel no condicione la posibilidad de las personas, en definitiva, de titularse en la respectiva educación superior, y estableciendo esto como una conducta grave que pueda cometer una institución de educación superior y obviamente sujeto a la sanción pertinente. Eso, señor presidente, la relación de la Secretaría. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Le ofrece entonces la palabra al señor subsecretario de Educación Superior, don Víctor Orellana, para que se refiera a este proyecto. Gracias, presidente. Muy breve, pero antes de referirme a la materia, quisiera hacer un comentario que será más pertinente al punto anterior, pero también se vincula con esto. Quisiera señalar primero que en este momento estamos en estudio en la Subsecretaría de Educación Superior de una solución de la demanda histórica por educación superior en Isla de Pascua. Estamos trabajando una modalidad específica que esperamos pueda ser, cuando ya esté técnicamente elaborada, pueda ser anunciada prontamente, pero no queremos dejar el gobierno sin ofrecer una solución a las personas de Isla de Pascua. Esto se nos ha representado en distintas oportunidades de distinta manera. Y también quisiera comentar que
estamos en un proceso de reorganización del financiamiento de la educación superior, tanto en términos legales como en las atribuciones que cuenta el Ejecutivo, y esperamos que en la revisión de nuestro proyecto de la educación pública hayan indicadores y específicos para zonas extremas que nos permitan responder con financiamiento adecuado a las instituciones que están en situaciones geográficas de mayor dispersión y mayor dificultad en el transporte. Así que estamos trabajando en eso. También esperamos que entre en aplicación estas medidas durante el gobierno del presidente Boric. Respecto al particular que se nos invita a discutir, esto es una moción presentada por el diputado Luis Maya, y en opinión del Ejecutivo este proyecto es positivo. Esperamos que se apruebe porque el proyecto resuelve un problema práctico que podría uno acusar, que podría uno señalar que se trata de una mejora y un ajuste técnico de técnicas legislativas. Previo a la Ley 21.094 de Educación Superior, que fue promulgada el año 2018 en la reforma del gobierno de la presidenta Bachelet, la jurisprudencia había adoptado como criterio general que la retención de títulos y el condicionamiento de exámenes de graduación y digamos, ese tipo de situaciones no era arbitraria con las y los estudiantes que, estando en esa situación, digamos, veían dificultadas opciones de obtener su título. Esto porque en el análisis que hace la jurisprudencia, el derecho a la educación tenía preponderancia, y los proyectos y las trayectorias académicas son procesos fundamentalmente académicos y no económicos. Por ende, no correspondía, esto es la opción que tiene la jurisprudencia, no correspondía em, retener un título producto de una deuda arancelaria, y cada vez que se judicializó estos casos, el criterio general que había adoptado la jurisprudencia, insisto, era fallar a favor del estudiante, ¿no? Que no era aplicable la retención. Ocurre que para resolver otro problema colindante con este, pero no exactamente este, la ley 21.091 en su artículo 55, literal E, intentó establecer un marco normativo mucho más fuerte para cobros que estuvieran por fuera de lo informado en los contratos. Que esto, bien, no es una norma general, o sea, no es una cosa recurrente en la educación superior, sí había ocurrido que después del estudiante firmar un contrato donde se establecía determinados aranceles, al momento de la titulación aparecían cobros adicionales a eso. El problema es que como la norma está redactada en la ley 21.091 en su artículo 55 literal E, texto que voy a proceder a leer, está redactada como obligaciones, exigencias pecuniarias distintas al pago de aranceles. En opinión de muchas personas, esto establecía un criterio legal por el cual la jurisprudencia acumulada con anterioridad a la ley 21.091 quedaba fuera de foco, y por lo tanto exponía el riesgo de que, en virtud de este artículo, se considerara legítima la retención del título, diploma o certificación por una deuda arancelaria previa. Razón por la cual esta moción parlamentaria intenta reponer de manera legal el principio que se había acumulado en la jurisprudencia, modificando el artículo 55 literal E con una redacción que, como bien indicaba el secretario técnico, hace general que la deuda de arancel, incluso aunque sea conocida e informada, me refiero a que el pago de ese arancel ha sido conocido e informado en los contratos, no constituye una causal legítima para poder retener un título, un diploma o certificación, y por ende repone en el fondo la jurisprudencia previa. Lo que quiero decir con esto es que esta moción parlamentaria no instala algo nuevo en el sistema, sino que más bien repone las condiciones de la jurisprudencia que se había ya consolidado. Es importante señalar que las instituciones de educación superior no pierden la capacidad de cobrar por las deudas impagas, tienen distintos instrumentos para hacerlo de naturaleza económica. Lo que señala el espíritu de la norma es que no pueden hacerlo a través del condicionamiento de la titulación, certificación o el diploma de manera académica. Y esto lo consideramos positivo, tiende a resguardar el derecho a la educación, y además tiene una externalidad que también consideramos positiva, que permitiría mejorar los indicadores de titulación oportuna, dado que es una de las grandes tareas que tiene Chile. Chile ha mejorado sus indicadores de retención en primer y segundo año, esto ha avanzado bastante, pero todavía nuestro indicador de titulación oportuna es bajo, es decir, las carreras duran un poquito más, bastante más de lo que deberían durar. Esto en lo formal y en lo real, es decir, estamos trabajando en un proceso de modernización que nos va a llevar a, esperamos, titulaciones más oportunas, y esto
permitiría acelerar el proceso. Así que este es un proyecto que tuvo un amplio respaldo en la Comisión de Educación de la Cámara y en la Cámara, un respaldo bastante transversal, y lo consideramos, insisto, para finalizar una adecuación de naturaleza técnica, dado que la jurisprudencia previa ya había avanzado en este sentido y las instituciones ya, digamos, de educación superior están, yo diría, al tanto y preparadas para este tipo, para estos problemas. Estamos más bien adelantándonos a una eventual pérdida de derechos por parte de las personas que hayan ingresado a la educación superior con posterioridad a la promulgación de esta ley. Esa es la opinión del Ejecutivo, por lo tanto nos parecería importante que este proyecto pudiese avanzar rápidamente en su tramitación y ser prontamente ley. Bien, ofrezco la palabra. Estamos hablando de un proyecto bastante sencillo. ¿Ah? Y al revés, uno pensaría que el estudiante, una vez titulado, tendría mayores posibilidades de encontrar empleo y de ponerse al día con su deuda. Entonces yo no veo cuál es el sentido de condicionar eventuales deudas a la entrega del título a la extinción de esas obligaciones. Además, como usted decía, subsecretario, la universidad puede seguir persiguiendo dichas responsabilidades. Senador Gustavo Sangüesa. Gracias, presidente. Dos consultas. Una, de acuerdo a lo que expresó el subsecretario, en el fondo hoy día estaría existiendo una discriminación por parte de los tribunales en el sentido de fallar a favor de aquellos que están en esta situación antes de la promulgación de la ley y versus los que están después de la promulgación de la ley, donde les acoge el recurso. Entonces hay un acto discriminatorio que este proyecto de ley vendría digamos, a regular. Y lo otro es si esto aplica solamente en el último periodo. O sea, estamos hablando de poder tener acceso al examen de grado, al proceso de titulación, o aplica, digamos, durante la educación regular. Bien, sí, claro. Yo también es bastante razonable la pregunta del senador. Si finalmente aquí estamos hablando de un estudiante ya que tiene el grado, que tiene la licenciatura y solo le falta el título, y eso es lo que se vería eventualmente interrumpido por esta norma. Subsidiario. Nosotros interpretamos, la respuesta es sí. Uno podría ponerse en el caso hipotético de, bueno, entonces yo me inscribiría en una institución de educación superior, nunca pagaría y podría seguir mi condición permanente académica, obtener mi título y de nuevo, bueno, y arreglármelas y irme a la economía informal y nunca tener ya. La realidad es que las instituciones cuentan con muchos instrumentos para que eso no ocurra. Por ejemplo, está la condición regular y la inscripción de asignatura. O sea, usted puede no matricular, usted puede no permitir la prosecución o la inscripción de asignatura. Hay varios instrumentos que las instituciones mantienen todavía para el resguardo digamos, de los cumplimientos de las obligaciones contractuales. El espíritu de esta norma y su redacción refieren a exámenes u otras evaluaciones que a veces se denominan certámenes y seminarios, etcétera, conducente al título, diploma o certificación, es decir, a los procesos de finalización de la carrera. Así que no encontraríamos, no estaría abierto a lo que uno podría pensar, si es que intuyo bien el fondo de la pregunta, ¿no? Yo quiero remarcar este hecho por su intermedio, presidente. En otros países de América Latina tenemos este fenómeno de las carreras eternas, ¿no? Que la gente está permanentemente. El espíritu del Ejecutivo es totalmente el contrario, es decir, acá estamos facilitando la titulación, el argumento que usted entrega, presidente, es efectivo. Una vez titulado, las personas pueden ponerse al día de manera mucho más fácil, y todo lo contrario, el esfuerzo de nuestro gobierno es ver cómo reducimos el tiempo de las carreras, al revés, no de cómo lo alargamos. Es una discusión difícil, ustedes lo saben, pero estamos en esa línea. Muy bien, y además se acerca septiembre, donde el Ejecutivo tendrá que enviar algunas iniciativas al respecto. Y por lo mismo yo no sé si, bueno, aquí tenemos dos posibilidades: o abrimos una discusión con esto y vamos a tener muchas solicitudes de audiencia, o bien poner en votación un proyecto en general que la sala también podrá discutir en profundidad,
pero que no tiene más preguntas, creo yo, y cuestionamientos que los que ha hecho el senador Sangüesa, y no sé, si les parece, podríamos votarlo. Es un artículo único, un proyecto bastante simple. ¿Mm? Ofrezco la palabra. Yo pondría a votarlo en general y particular. Velázquez. Sí, estoy de acuerdo con usted, presidente. Parece que están las herramientas como para cautelar que no vaya a haber un abuso por parte del estudiantado, va a estar acotados los tiempos, en qué momento se aplica. Yo creo que sería importante que le diéramos celeridad a este. Y hay un montón de otras dudas, un poco manifestadas en otro ámbito, pero que son para otro espacio de discusión que puede ser. Yo creo que es para otro espacio, en general y particular, porque es artículo único. No habría. Podría. A ver, la comisión puede acordar, lo he hecho en otras oportunidades, que con el objeto de efectuar un segundo análisis de la propuesta, que es solamente un tema, yo lo comenté en la relación, es solamente hacer un cambio en la actual regulación, solamente votar en general. Lo habitual es que los proyectos de este tipo, de artículo único y artículo único tan acotado, que es casi una frase lo que cambia en relación con la ley actual, que es la unión a el tema de la deuda arancelaria. No hubo otra obligación arancelaria que exista, que eso es lo que existe hoy día en la legislación, se votará en discusiones, se votará en general y en particular. Pero obviamente la comisión es autónoma para decidir cómo. Agregar también que estábamos revisando con la Secretaría que en la Cámara se escuchó al CRUES y al CRUS y que la verdad que no hicieron mayores cuestionamientos y despejaron las dudas de los diputados que han más o menos el mismo razonamiento que se ha hecho acá. Senador Sangüesa. Presidente, sí, o sea, yo en general no tengo, pero no lo he logrado ver en profundidad porque tengo algunas dudas respecto a algunos términos. Veámoslo, no tendría ningún problema que lo aprobamos en general y particular en la próxima sesión, pues así yo tengo el tiempo para poder tener claridad respecto a algunas frases que tiene el Sí, proyecto. hay dos posibilidades. Una es la que usted señala y otra, aprobarlo en general, y igual quedaría pendiente, no iría a la sala, ¿no? hasta darnos una semanita para el plazo de La indicación. comisión aprobar, como lo hemos hecho también muchas veces, disponer un plazo interno que es simplemente una cuestión nominal, Sí, porque sí. al ser discusión en general y en particular, está siempre abierta la posibilidad de hacer indicaciones hasta el momento mismo de que el proyecto pueda ser puesto en discusión acá en la comisión. Y lo volvemos a mirar la próxima semana. Entonces, presidente, Hagamos. entiendo la Secretaría que se aprueba en general por la unanimidad y se abre un plazo para presentar indicaciones hasta el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Y así cada uno con su equipo podrá mirar. O hasta el martes, no sé, hasta el martes o el miércoles. ¿Hasta el martes? Hasta el martes. Hasta el martes a las 12 del día, en la Secretaría de la Comisión. No le digan a Sandoval. Bien, se aprueba entonces en general. Perfecto. Ya, pues, y por eso cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Exactamente, y faltando 2 minutos para las 2.